Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues aquí estoy otra vez en una nueva entrega. En esta ocasión os voy a hablar sobre el tema de cómo salir de la zona de confort, que es lo que verdaderamente nos lleva a crecer, a evolucionar y a tener éxito en nuestra vida, únicamente saliendo de la zona de confort. Y como veis, pues es muy importante esta tarea, pero a la vez que necesarísima, es muy complicada, es muy difícil salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando nos decidimos a hacer cosas nuevas, a tener nuevos hábitos, pues nuestra mente, nuestro cerebro que está destinado para no salirse de lo que él conoce, de su comodidad, pues se alarma, se pone en estado de alerta y entonces nos hace sentirnos pues muy preocupados ante lo desconocido, muy ansiosos y te va a engañar incluso con todo tipo de justificaciones para que no cambies, para que sigas igual, para que no te muevas de donde estás, incluso aunque tú sepas, ¿no?, que te está viniendo mal todo eso que estás realizando, que no te está haciendo que obtengas lo que tú deseas desde hace años y que tienes que variar. Pero a pesar de eso te dará todo tipo de justificaciones, que si no es el momento, porque ahora mismo estamos muy ocupados, que si no tienes las condiciones y las actitudes adecuadas, que si déjalo para más adelante, si nos estaremos equivocando, si tú no eres capaz, quizá hasta te diga que no eres suficiente, ¿no?, para conseguirlo. Bueno, todo tipo de ideas que te quiere llevar a que, como os digo, pues no variéis. Entonces, bueno, pues fijaros qué complicación, ¿no? Qué tarea, como os digo, pues tan dificultosa y que hay que trabajar muchísimo para poder conseguirlo. Antiguamente, esto de la zona de confort se llamaba así porque, bueno, pues a lo que se referían es a la comodidad en la que se encuentra una persona a nivel de temperatura, ¿no?, que entre los 20 y los 22 grados era cuando se sentía verdaderamente cómoda en su zona de confort y empezó a llamársele por eso, ¿no?, a este asunto. Sin embargo, pues luego con el tiempo se fue aplicando a términos psicológicos, pues más bien para, bueno, centrarse en el tema de que una persona, ¿no?, que se siente despreocupada, que se siente tranquila, que se siente aliviada, porque tiene todo bajo su control, no porque todo esté muy bien, porque a veces estamos sufriéndolo y pasándolo fatal haciendo lo que hacemos, pero como lo tenemos todo controlado y ya lo conocemos, pues nos sentimos tranquilos, como os digo, despreocupados totalmente. Entonces se empezó a aplicar, como os digo, ¿no?, pues para estos términos psicológicos. ¿Y qué ocurre? Pues que el cerebro, ¿no?, busca el camino más fácil. Él siempre busca lo que sea lo más sencillito. Y esto pues que lleva a una vida mediocre, a la mediocridad, lleva a una vida aburrida, en la que a veces incluso tenemos pues vacíos existenciales, ¿no? Llegamos hasta tener, ¿no?, por hacer siempre lo mismo, porque no conseguimos de esta manera, con estas estrategias, lo que queremos, pero seguimos igual metidos en esa rueda viciosa totalmente. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre también? Que no tenemos, ¿no?, en ese estado no se tiene ambición, no se tiene ganas de crecer, no se tiene ganas de evolucionar, ¿no? Y nos quedamos como totalmente atascados. Hay que encontrar un punto, dijéramos, intermedio, ¿no?, en el que tengamos productividad y crecimiento, pero intermedio, como os decía. Es decir, conseguir un poquito de presión, ¿no?, darnos ese poquito, ese punto de incentivo de presión para poder conseguir pues, ese éxito, evolucionar, ¿no?,
pero lo que se llama presión o ansiedad óptima, que sea un poco nada más, sin abrumarte, sin llegar a ponerte enfermo, ¿no? Para poder ir cambiando poquito a poco esa zona de confort, ¿no? No podemos irnos pues al otro lado, a la vida aburrida, ¿no? A la vida mediocre, como os decía, en la que estamos siempre situados en el mismo sitio, ni tampoco pues podemos echarle mucha leña tampoco y poner mucha presión, mucha ansiedad, mucho incentivo, porque también la productividad baja, no se consigue el éxito y lo único que hacemos es entrar en enfermedades como la depresión, como la ansiedad, por querer también, bueno, pues arriesgar mucho, por querernos pedir mucho, exigirnos mucho. Y como os decía, tiene que ser todo, ya sabéis, los extremos nunca son buenos. Tenemos que encontrar ese punto no balanceado, ese punto mediano, ese punto intermedio. Hay que seguir 6 pasos que os voy a contar ahora para que podamos llegar a conseguir con mucha disciplina y mucha constancia el salir de esa zona de confort. Increscendo, es decir, como os decía, lentamente, no se puede de golpe hacer así y querer todo porque ni lo vamos a conseguir y nos vamos a desmotivar enseguida y se va a ir todo al garete. Entonces hay que hacerlo de forma progresiva y lenta. Empezamos por el primer paso. El primer paso sería encontrar lo que os decía, más o menos viene a esto que os voy a comentar ahora. Encontrar un balance, balancear, ¿no? Porque no puedes vivir siempre en la zona de confort, pero tampoco puedes vivir siempre, ¿no? en lo desconocido, en lo arriesgado. Tienes que tener ese punto, como os decía, intermedio entre lo familiar y entre lo desconocido, ¿no? Que haya un poquito de todo, de un lado y del otro. Alejarte totalmente de la zona de confort, ¿no? Extrema, en la que estás siempre aburrida, en una vida siempre sin ningún sentido y en la que estás quejándote encima absolutamente de todo, de que no consigues nada, pero tampoco te mueves, tampoco haces nada, ¿no? Pues para variar. Y también tienes que rechazar el irte al otro lado, a la zona de pánico, ¿no? En la que siempre estamos arriesgando nuestra vida, ¿no? Hay personas que están en un lado o están en el otro y ninguno de los dos, como os decía antes, es bueno. Los extremos pues nunca son buenos en nada, ¿no? Son peligrosos en este sentido. Y bueno, pues vamos a pasar al segundo punto. El que tienes que ser flexible. Tienes que ser flexible en este cambio que tienes que hacer, pero muy constante. No dejarlo, es un trabajo, como os digo, siempre diario, cotidiano, del día a día. Pero no te puedes poner rutinas excesivamente rígidas y, como os decía, no ser flexible en este cambio, en esta variación. Porque mira, a veces nos pasa, ¿no? Que empezamos súper motivados, por ejemplo, pues para hacer ejercicio. Voy a empezar a hacer deporte, ¿no? Que no estoy haciendo últimamente y es necesario para mi salud y tengo que hacerlo. O vamos a aprender un idioma que nos cuesta mucho y empezamos con mucha ilusión, empezamos muy motivados o en un crecimiento, en un entrenamiento mental, en un crecimiento emocional. ¿Y qué pasa? Que como empecemos de forma poco flexible, muy rígida, también con el tiempo entender que nos vamos bajando, desmotivando, ¿no? Se nos va yendo pues esa ilusión porque vemos que es muy duro, qué duro que es esto, y entonces pues vamos bajando el nivel y pues terminamos rechazándolo, ya no lo quiero hacer y lo dejo. Entonces es mejor ser más flexible y hacerlo de forma, como os decía, progresiva que abandonarlo del todo. Tercera clave o estrategia o tercer punto. Hay que medir nuestro progreso. Es decir, hay que preguntarse qué realmente es lo que quiero cambiar, analizarlo, ¿no? Al principio, ¿qué quiero hacer? ¿Y cuánto estoy dispuesto a sacrificar, ¿no? Porque siempre todas estas cosas
hay que tener unos sacrificios, esto es así, ¿no? Las cosas todas cuestan, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto a sacrificarme? ¿Por qué motivos? ¿Qué es lo que quiero? Recordarlo siempre. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y además recordarlo a menudo para que nunca se te olvide el por qué empezaste este propósito, ¿no? Lo importante que es para ti. Y sobre todo, además de saber qué quieres lograr, ¿no? O cuánto estás dispuesto a sacrificar, perdón, el saber eso es muy necesario. ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Qué cambios voy a conseguir? ¿Y cómo me voy a sentir luego de orgulloso cuando lo logre, cuando llegue a ello? Entonces, puedes bajar o subir de velocidad dependiendo de estas mediciones que tú hagas y a convertir, dijéramos, por ejemplo, en una semana, unas mini metas, ¿no? que te habías como, bueno, pues propuesto, ¿no? Si tienes que bajar la velocidad y tienes que continuar en las de la semana anterior y no puedes avanzar a las siguientes que te habrías propuesto, pues no pasa nada, con tranquilidad. Todo tiene que ser un trabajo pues pausado y con mucha calma, con mucha lucidez mental, pero con mucha calma, que es lo más importante en este terreno. Y no compararte con los demás, sería también un arma buena, ¿no? En este punto tercero. No compararte con que tus familiares, tus amigos, pues este cambio ya lo han hecho o no han tenido que hacerlo porque ellos lo llevan de forma innata, lo saben hacer, y no puedes irte comparando porque entonces te frustrarías y abandonarías también. Cada uno es un mundo, cada uno somos distintos y cada uno lleva su proceso y ni uno es mejor ni uno es peor por ello. Eso tienes que tenerlo también muy en cuenta. Cuarto punto, tienes que progresar gradualmente. Es decir, buscar una estrategia de progreso continuado, ¿no? Es decir, que si no tienes tú expectativas realistas, pues puedes frustrarte también muy rápido, porque si piensas que porque has empezado una dieta o has empezado a hacer ejercicio, tendrías que ya estar bajando de peso enseguida, a las 2 semanas, o haber aprendido ese idioma, ¿no? Del que hablábamos antes, ya empezar a hablarlo bastante bien después de unos meses, o ese crecimiento personal ya tendrías que haberlo ido logrando. No te das cuenta que, bueno, pues que es que las cosas son muy complicadas y cuando tenemos hábitos mentales de muchos años es muy difícil ir cambiando las conexiones neuronales para todo, para aprendizajes, como os digo, de idiomas, para un hábito de ejercicio, de una dieta, de algo mental, de lo que sea, de unos estudios, me da lo mismo, ¿no? Entonces, tienes que hacerte expectativas realistas, no expectativas irreales de que esto va a ser chupado, ¿no? Entonces, para no frustrarte, como os digo. Entonces, hay que hacer pequeños incrementos diarios y estar orgulloso cada día de ese poquito que has avanzado, aunque sea muy poco. Y precisamente, pues darte pequeños regalos, ¿no? Pequeños obsequios por haber ido consiguiendo esto. Es decir, como premiarnos, ¿no? Como cuando premian a los animalitos, ¿no? que hacen, que les están adiestrando y hacen los ejercicios que les han pedido, pues es algo así, ¿no? Nosotros también para nuestra mente es muy bueno que nos demos un gusto, un obsequio, como para premiarnos porque lo vamos consiguiendo. Quinto punto, no menos importante que los anteriores, aunque no os lo parezca, mantente humilde, mantente, permanece humilde, sencillo. Es decir, aunque tú veas que vas creciendo, que vas evolucionando, que vas sabiendo hacer muchísimas más cosas que antes mejor y teniendo éxito a consecuencia de esto, no puedes sentirte superior, porque en cuanto infles tu ego, lo que haces es que se desbarata absolutamente cualquier cosa que hayas emprendido. Entonces tienes que ser humilde y tienes que, bueno, verlo como un proceso natural en el que estás mejorando
y nada más. Y si puedes, precisamente, ya que tú has aprendido esto o lo otro, lo que sea, ayudar a los demás en su camino, ayudarles con toda la humildad y con todo el altruismo del mundo. Sexto y último punto. No pienses tanto y actúa más, hazlo ya. Yo no digo que no sea bueno, como os he dicho en un inicio, analizar todas las cosas que queremos cambiar, por qué, de qué manera, etcétera. Pero cuando ya lo has hecho, no puedes estar todo el día pensando, tengo que hacer esto, esto así, esto de esta manera. Actúa, ponte y hazlo, porque a veces le damos tantas vueltas a la cabeza y planificamos tanto y no nos ponemos a la acción que nunca hacemos nada, nada más que se quedan en sueños y en propósitos y nunca se lleva a la práctica. Entonces, no pienses tanto y actúa ya. Así que bueno, con todos estos pasos, espero que podáis ir poquito a poco, en unos meses, cada vez más, increciendo, como os decía, pues avanzando y evolucionando y saliendo, pudiendo salir de vuestra zona de confort. Irlo implementando con mucha disciplina y mucha constancia. Y cuando termines de ver este vídeo, finalice el día de hoy, pregúntate de qué manera voy a salir hoy o mañana, si vas a comenzar ya. ¿De qué manera voy a salir de mi zona de confort? ¿Cómo voy a hacerlo? E inmediatamente ponte a la acción. Así que bueno, por hoy vamos a dejar ya el tema hasta una nueva ocasión. Como siempre os digo, compartirlo por favor con vuestros familiares, vuestros compañeros de trabajo, vuestros amigos, que estamos muy necesitados de estas herramientas. Darle a me gusta si es así, porque a mí me ayuda también mucho. Hacerme algún comentario si tenéis alguna duda o bueno, o si queréis sugerirme alguna temática en concreto. Y bueno, pues nada más, desearos un día estupendo, un día lleno de felicidad, de mucha paz y de mucha tranquilidad. Os mando todo mi cariño, muchos besos y que estoy muy agradecida de que me sigáis tantas personas ya desde hace un tiempo. Hasta luego, chao, gracias, adiós.